Vamos. Bueno, son todos muy bienvenidos, muy bienvenidas a la última charla del ciclo del CCC en enseñanza de las ciencias sociales para la educación secundaria. En esta oportunidad contamos con tres expositoras de lujo que están congregadas bajo la temática de la crisis climática, las consecuencias y la resistencia socioambiental. Les comentábamos recién que esta es la última charla de un ciclo de charlas que venimos generando desde el lunes de esta semana en el marco del CCC de Enseñanzas de las Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, y en la que este eje tuvo como objetivo central, mejor dicho, poder brindar un espacio y dar a conocer a la comunidad educativa de UNIPE las distintas producciones que los estudiantes y las estudiantes del CCC fueron realizando a lo largo de su trayecto formativo. Así que lo que verán, lo que seguirá en estas exposiciones, es fruto de un trabajo muy arduo, ¿no? Las chicas van a luego contar, pero de un trabajo muy arduo, muy detallado y reflexionado sobre todo lo aprendido, y para ponerlo al servicio de la mejora, digamos, de la enseñanza en el nivel secundario. Así que esa es como el marco en el que están situadas estas clases que van a ver a continuación. Y por mi parte, lo que les propongo es pasar a explicarles cómo vamos a trabajar, de qué forma va a funcionar la modalidad de trabajo en esta hora y media que estemos juntos, juntas, presentar a las expositoras, el orden de exposición que van a tener, y luego sí ya pasar a las exposiciones y a escuchar a quienes tenemos aquí reunidas, que realmente no porque hayan sido mis estudiantes, pero es un lujo poder contar con ellas y sus exposiciones. Así que si les parece, primero las presento a cada una de forma general y luego paso a comentar la modalidad de trabajo. Y en el orden en el que las voy a presentar es en el orden en el que van a exponer precisamente. Así que paso primero a presentar a María de los Ángeles Otermín, que es profesora de Historia, egresada del Instituto Superior de Formación Docente número 129 de la ciudad de Junín. Actualmente se desempeña en las escuelas de educación secundaria número 1, 5 y 6 de la ciudad de Junín y en el Colegio San José de la ciudad de Los Toldos. En el nivel superior se encuentra trabajando en el Instituto Superior de Formación Docente número 129. Luego va a exponer Yamina Deldó, que es profesora para la enseñanza primaria con orientación en educación rural, entre otros tantos títulos que congrega y que también quizás nos pueda detallar luego. Y también Yamina se ha desempeñado como docente, asesora pedagógica y directora en distintas instituciones educativas. Y finalmente cerrará Analía Fuente Escolado, que es profesora en ciencia política, trabaja en la Escuela Técnica número 8 de Telén y en el Instituto San Juan Bosco de Victorica, en donde se llevará a cabo el proyecto que va a presentar, y también dicta la materia de geografía con un especial foco en la educación ambiental, la promoción de un pensamiento sustentable y de lucha y respeto por nuestros recursos naturales. Así que con estas tres panelistas expositoras de lujo, lo que les vamos a proponer es que cada una pueda presentar en alrededor de 20 minutos lo que tienen para compartir con nosotros, y que luego, en caso de que no exista la posibilidad de un intercambio mayor, dar algún ida y vuelta con el público o incluso conmigo a partir de algunas observaciones o comentarios generales, y después luego hacer una reflexión final y dar el cierre de la charla. Así que yo, sin muchas más ganas de acaparar minutos de exposición, cierro esta presentación y damos inicio a la exposición. Si te parece, María de los Ángeles, podés arrancar. Si Bueno, podés compartir pantalla también, lo que ahí, consideres. ahí me fijo. A ver si. Ahí lo ven. Ahí está por empezar, un minuto, ¿eh? Ahora sí, súper, Esperen que buenísimo. tengo que buscarla. Poné la copita.
A ver que encuentre. Porque yo lo iba a cambiar de Abajo a ahora. abajo a la derecha es el abajo a la derecha, mirá, donde dice 68%. Ahí estás, Ahí perfecto. está. Listo, listo. Sí, Bueno, lista. les voy a aclarar algo. Estoy con un problemita de internet. Cualquier cosa, si se llega a cortar, lo que podemos hacer es que continúe una compañera y yo cuando lo soluciono me sumo y te aviso, Jorge, ¿sí? Dale, tranquila, pero por ahora se te escucha y ve re bien. Y si no, en todo caso te sacás la cámara, Ah, también, tenés razón. No me había pero dado. por ahora venís bárbaro. Bien. Bueno, como explicaba recién Jorgelina, nosotros estuvimos trabajando en la construcción de propuestas pedagógicas razonadas. En mi caso, yo abordé como temática los recuperadores urbanos como una respuesta a la crisis neoliberal y analicé el caso puntualmente de la emergencia de estos recuperadores en la ciudad de Junín, ¿sí? Em, la pregunta desde la que partimos, ¿sí? En esta propuesta, porque tengo que ir corriendo el cuadrito donde las veo a ustedes para... es en qué medida los recuperadores urbanos de la ciudad de Junín representan una respuesta a la doble crisis socioeconómica y ambiental generada por el modelo neoliberal. ¿Sí? Yo ahora les voy a explicar, voy a tratar de ser lo más sintética posible, eh, cuál es la temática que vamos a abordar. Nosotros, como les decía recién, vamos a trabajar con la emergencia de recuperadores urbanos en la ciudad de Junín, pero lo que me interesa que explicar es esto de la doble crisis. ¿Sí? Los recuperadores urbanos emergen en la ciudad de Junín y en términos nacionales frente a la propuesta o al modelo neoliberal que se instala en Argentina con la última dictadura, pero que se profundiza durante la presidencia de Menem. ¿Sí? La concepción que tenemos sobre este modelo neoliberal es que ha generado una crisis socioeconómica, ¿no? Que es quizás la que más conocemos y más recordamos, que es la que nosotros visibilizamos con el estallido social que se produjo en la crisis del 2001, pero también consideramos que los modelos neoliberales generan crisis ambientales, ¿sí? O sea, ¿en qué sentido? En el sentido que tienen una cultura consumista que invita a adquirir productos que en la mayoría de los casos no son indispensables, pero además que son productos que son rápidamente desechables, ¿sí? Porque tienen una vida útil muy corta, y que al desecharlos, esos productos generan un impacto ambiental muy grave y muy negativo. ¿Sí? Entonces, en este marco, la pregunta es, ¿en qué medida esos recuperadores urbanos que van a surgir o van a emerger, mejor dicho, como una respuesta a la crisis económica debido a su situación de desocupados, ¿no? También responden a la crisis ambiental proponiendo, ¿no? A través de su trabajo, una manera sustentable, ¿no? De relacionarse con el ambiente, ¿no? Que es a través del reciclaje. ¿Sí? Ese es el abordaje o la temática, ¿sí? En términos generales, que vamos a trabajar. La propuesta está pensada para la materia de historia de sexto año. En el caso de la provincia de Buenos Aires, los estudiantes del nivel secundario tienen historia como materia hasta quinto año, en la mayoría de las modalidades. Solo en la modalidad de ciencias sociales y de arte tienen historia hasta sexto año. ¿Sí? Esa materia, la historia de sexto año, tiene como temas de abordaje lo que correspondería dentro del campo historiográfico a la historia reciente. ¿Sí? También, o sea, esta propuesta está pensada para trabajarlo en la materia de historia, pero con un trabajo paralelo con la materia de proyecto de investigación, que no es una idea que planteo yo, sino que el diseño lo sugiere de esa manera, y en la escuela donde yo trabajamos lo abordamos bueno, como lo plantea el diseño, ¿no? O sea, en paralelo, lo que hacemos es generar trabajos de investigación, que las temáticas son seleccionadas por los alumnos, pero que son temas de la historia reciente. ¿Sí? Bien, como vamos a abordar cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, obviamente el enfoque está encuadrado en la educación ambiental integral, y también, como les decía recién, abordamos el pasado reciente, el objetivo de la propuesta pedagógica es que los estudiantes puedan problematizar y cuestionar ese pasado,
y también, ¿no?, realizarse preguntas y repensar, ¿no?, los vínculos que tenemos con el ambiente, ¿sí? Bueno, y por último, acá algo que decidí aclarar y marcar es que el abordaje de esta temática se debe a que los recuperadores urbanos en Junín son agentes de resolución de esta doble crisis económica y ambiental, ¿sí? También algo que, bueno, que después voy a retomar y que lo he mencionado en el trabajo, es que en la ciudad de Junín, al ser una ciudad mucho más pequeña que lo que es Capital Federal o otras ciudades grandes del país, los recuperadores urbanos no son un sujeto reconocido como parte de la comunidad, ¿sí? O sea, si nosotros quizás, no la hice, ¿no?, pero si haces una encuesta a personas que viven en Junín, si existen recuperadores urbanos en Junín, quizás te digan que no, o quizás te digan que sí, pero que son grupos muy pequeños, o sea, desconocen que, bueno, que es un trabajo, que están organizados, ¿sí? Entonces, bueno, me parecía que era una forma de visibilizar, además de que a veces hay ciertas concepciones clasistas, ¿no? De, como si los recuperadores urbanos eh, eligen vivir, ¿no?, de esa manera, o han elegido ese trabajo por sobre otros, ¿no? Entonces también apunto a que a derribar desde la escuela y desde la materia las concepciones clasistas, ¿no?, sobre temas como, por ejemplo, el de recuperadores urbanos, ¿sí? Bien, ¿qué enfoques, sí, o de qué corrientes, tanto historiográficas como referidos a la educación ambiental integral, trabajamos? Para lo que son los contenidos específicamente históricos, sí, trabajamos de la historia social, teniendo en cuenta que abordamos, el sujeto de nuestra propuesta son sectores que comúnmente o donde en la historia comúnmente no aparecen, ¿sí? No vamos a decir invisibilizados, pero digamos que son protagonistas olvidados, ¿sí? En ese sentido también ahí tomamos el aporte de la historia desde abajo. El enfoque de la historia reciente, yo ahí marqué también dos historiadoras con las que trabajé, que son Levin y Franco, que se especializan en la historia reciente, se debe a que para ellas una característica de la historia reciente es que se presenta este periodo de tiempo como una historia inacabada, dolorosa, ¿sí? Entonces, digamos que esa fue una de las características que me pareció la más acertada, porque digo, ¿qué otro periodo más doloroso, además de la última dictadura militar, tenemos en nuestra historia, que es la crisis del 2001, ¿no? Entonces, en ese marco es que incluimos el enfoque de la historia reciente, también, y de la mano de la historia reciente, incluimos el enfoque de la historia oral, sobre todo la herramienta de la entrevista, porque es a partir de la entrevista que vamos a trabajar en esta propuesta pedagógica didáctica, perdón, pedagógica razonada, y por último, vamos a trabajar para lo que responde a lo ambiental, con la pedagogía de conflicto ambiental, ¿sí? Que lo que propone, a ver, toma los lineamientos del pensamiento ambiental latinoamericano, que lo que propone el pensamiento ambiental latinoamericano es pensar la crisis ambiental desde el sur. Es decir, no es lo mismo pensar en la crisis ambiental en términos generales que desde el lugar en el que habitamos nosotros, ¿sí? Entonces, la pedagogía del conflicto ambiental retoma eso y también plantea llevar la temática del conflicto ambiental o de crisis ambiental o crisis civilizatoria, como por ejemplo plantea De Alba, para que los estudiantes construyan un pensamiento crítico en torno a la problemática ambiental, ¿sí? Bien. Bueno, iniciamos con lo que es concretamente la propuesta pedagógica razonada. Ahí yo cité algunos objetivos, ¿sí? Que tienen que ver, por ejemplo, con la interpretación de fenómenos sociales, económicos, políticos y procesos históricos que se van a abordar en esta propuesta, comprender la característica de la construcción del conocimiento histórico a partir de distintos aportes de enfoques y corrientes historiográficas, conocer los sujetos de la comunidad y su historia. Este objetivo tiene que ver con lo que yo decía anteriormente sobre que los recuperadores urbanos en la ciudad de Junín no son un sujeto reconocido, ¿sí? Aproximar a la creación de fuentes orales, conocer otros vínculos con el medio ambiente y generar un pensamiento crítico que les permita contribuir a la concientización y cuidado del ambiente, ¿sí? Esos serían los objetivos de la propuesta.
Bien, la propuesta está pensada para ser realizada en 3 clases. Como yo recién les anticipaba, digamos que el corolario de la clase es que los alumnos trabajen en una clase taller con recuperadores urbanos de la ciudad de Junín. Así que tanto la clase 1 como la clase 2 van a estar destinadas a introducir, digamos, los temas y a pensar lo que serían ese encuentro, ¿sí? Bueno, la primera aclaración que quiero hacer es que lo que tiene que ver con la contextualización histórica está pensado para, como ya he trabajado anteriormente, ¿sí? Por eso yo acá puse actividades previas y puse 2 imágenes que quizás no se ven, pero una está relacionada con la serie Ver la Historia de Canal Encuentro, donde se analizaría un fragmento que corresponde a la presidencia de Carlos Menem, y en términos de bibliografía utilizaríamos el texto de Teresa Egebras, que trabaja sobre historia argentina, y también analizaríamos el capítulo correspondiente al periodo que trabajaremos acá de la década del 90. ¿Sí? El inicio de la clase va a estar dado por la presentación de esta imagen, que es una historieta, que, a ver, voy a pasar, la puse acá más grande para que la puedan ver, y que va a estar acompañada del interrogante que dice cómo podemos relacionar la siguiente imagen con el neoliberalismo. ¿Sí? Entonces, se le va a presentar esa pregunta a los alumnos, se va a tomar lo que los alumnos puedan aportar a través de sus conocimientos previos, y se va a acompañar, yo ahí puse la palabra debate, igual nosotros sabemos que lo puse como un sentido figurado, porque sabemos que el debate en ciencias sociales es un trabajo que hay que hacer previo, ¿no? Que no es que presentar preguntas es el debate, pero lo puse para en términos concretos para que lo podamos entender, pero digamos que a continuación de la imagen se anexarían otras preguntas, ¿sí? Que de alguna manera amplíen lo que ellos han mencionado en la primera pregunta. Por ejemplo, cuando se le plantea la pregunta que dice cómo podemos relacionar la siguiente imagen con el neoliberalismo, como la imagen es muy elocuente, van a mencionar algo referido al impacto ambiental, entonces profundizar algunas cuestiones como si saben que es la crisis ambiental, si reconocen o si para ellos algunas de las medidas vinculadas al modelo neoliberal tienen un impacto ambiental, si reconocen problemas problemas ambientales dentro de la ciudad, ¿sí? Como para seguir indagando sobre estos conocimientos. El desarrollo va a estar dado por la presentación de un video que fue creado por el Instituto San Antonio de Padua, que se llama Cartoneros de Origen, y que en realidad lo que buscamos con este video es que conozcan un poco la emergencia de los recuperadores urbanos en términos nacionales. ¿Sí? Como cierre de esta clase, lo que se apunta es que los chicos puedan, en 5 palabras, ¿no? O tomar 5 palabras que para ellos definan lo que se trabajó en esta clase, ¿sí? Y esas 5 palabras las volcarían en el Mentimeter, ¿sí? Que va a ser la actividad de inicio de la clase 2, ¿sí? O sea, en la clase 2 retomaríamos y repasaríamos el tema a partir de las 5 palabras que los chicos colocaron en el Mentimeter, que, bueno, no sé si todos saben cómo funciona el Mentimeter, pero es una aplicación donde podemos poner 5 palabras, o 3, o las que queramos, y las que más se repiten aparecen más grandes, ¿sí? Bueno, en esta segunda parte lo que vamos a trabajar es todo lo que tenga que ver con la normativa, tanto en términos ambientales como en términos bueno, de los recuperadores urbanos. Vamos a trabajar con la Constitución Nacional, específicamente con el artículo 41, con la Constitución Provincial con el artículo 28, y se van a indagar algunas ordenanzas municipales en torno a estas 2 temáticas, ¿sí? Se va a proponer una consigna donde, reunidos en grupos, pueden extraer la información que sobre estas temáticas ellos consideran más importantes, ¿sí? El segundo momento de la clase se va a plantear que los estudiantes formulen interrogantes para la charla taller que van a tener con los recuperadores urbanos, ¿sí? Y el cierre, lo que vamos a hacer como cierre es que, o sea, de alguna manera socializar esos interrogantes para ver si se repiten, para ajustar, o sea, visibilizar cuál es la información que quieren extraer con ese interrogante, a ver si realmente
va a cumplir esa función, ¿sí? Y demás. Bien, entonces, aquí llegamos a la clase 3, que va a ser efectivamente cuando se desarrolle la charla taller, que va a estar a cargo de los recuperadores urbanos. ¿Por qué se llama charla taller? Porque va a tener dos partes, ¿no? En la primera parte, los recuperadores urbanos van a proporcionar información sobre, bueno, su organización, sus luchas, su demanda, sobre el trabajo que realizan, y en una segunda parte van a demostrar a los alumnos cómo es el proceso de reciclaje que llevan adelante. Eso, porque eso es en formato taller, porque se espera que los alumnos participen también de ese proceso, ¿sí? Y por último, como cierre de esta clase, se van a producir, o sea, se les va a pedir a los alumnos que produzcan informes sobre lo que se ha trabajado en estas 3 clases, y que al final anexen una reflexión sobre el tema. Esos informes los van a subir a un Padlet donde van a tener acceso, obviamente, todos los alumnos, y se va a poder compartir, digamos, las reflexiones de todos los compañeros. Respecto de las clases, quiero hacer una aclaración, porque por ahí, a simple vista, pueden parecer que algunas actividades están, digamos, ¿cómo decirlo? No son lo suficientemente específicas, ¿sí? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En la clase que yo planteo, la selección de información importante del marco normativo. Esta propuesta pedagógica razonada está pensada para un grupo determinado, o sea, no es que se puede tomar estas clases y aplicarla a cualquier curso, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que yo pensé actividades y las planteé en torno al grupo que yo tengo, y por lo tanto, por ejemplo, en este caso que planteé que la consigna es extraer la información más importante, es porque ya venimos trabajando, ¿sí?, de esa manera, y sé que lo pueden resolver. Si lo planteamos con un curso que comúnmente no trabaja con ese tipo de consignas, bueno, se va a tener que plantear una actividad donde la consigna esté acompañada de preguntas que orienten qué información tienen que sacar, ¿sí? O si lo trabajamos con alumnos más pequeños, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo que la producción de informes. Si uno le dice, bueno, produzcan un informe en términos generales, y son alumnos que no están acostumbrados a escribir, seguramente necesiten más especificidad en la consigna para que lo puedan realizar. Bien, bueno, acá mencioné los recursos, ¿sí?, con los que se van a trabajar: imágenes, videos, material bibliográfico, celulares, cámaras, documentos que hacen referencia a las ordenanzas municipales, fuentes, aplicaciones y plataformas digitales. Y bueno, por último, estaría lo que corresponde a la evaluación, ¿sí?, que es una evaluación en proceso que yo planteé como distintos elementos de evaluación. Por un lado, los criterios, ¿sí?, que entre ellos voy a leer algunos que son, por ejemplo, respeto por las consignas, las relaciones que puedan establecer con los contenidos trabajados anteriormente, la utilización de la bibliografía brindada por la docente. Acá esto parece muy, digamos, muy obvio, pero la cuestión es que a veces cuando nosotros dejamos el tema de la información, no lo especificamos, los alumnos generalmente recurren a Internet, y a veces es muy complejo cuando ellos trabajan con Internet, porque encuentran información de todo tipo, ¿sí? Entonces, para, digamos, simplificar el manejo de la información, se les va a pedir que solamente trabajen con la bibliografía que brinda la docente, lectura, comprensión y producción de texto, coherencia de de los interrogantes formulados, expresión de ideas, opiniones y reflexiones propias, predisposición al trabajo en grupo, participación en las distintas instancias de trabajo, respeto y escucha de los recuperadores urbanos, ¿sí? Y algunos de los criterios aparecen específicamente acá en la rúbrica, así que es lo que nos va a permitir realizar la evaluación en proceso. Y por último, algo que yo ya implementé en otras clases y en otras materias, es la autoevaluación, que la planteo a través de un formulario Google, ¿no?, donde va a haber como distintos ítems en los que ellos tengan que responder preguntas que estén orientadas, por ejemplo, bueno, a cómo fue su desempeño en el trabajo en grupo, cómo fue cómo consideran ellos que fue el aprendizaje de los contenidos trabajados. Bueno, también van a tener un apartado que es el de observación y sugerencias, ¿sí? Esto parece redundante, pero en realidad es muy importante porque, primero, los alumnos les interesa mucho esto de la autoevaluación, ¿no?, porque sienten que es un espacio donde se pueden expresar, pero además también permite recolectar información de cosas que por ahí se nos escapan, ¿no? Como que tiene que ver esto, bueno,
si se sintieron que participaron en el grupo, si no se sintieron cómodos o no pudieron expresarse, ¿sí? Bien, bueno, acá amplié la imagen de la rúbrica para que se pueda observar y leer mejor. Bueno, y por último planteé el tiempo estipulado, que no se los voy a leer porque me parece que no es necesario. Bien, bueno, eso sería todo. Un lujo, María, muchas gracias. Nada, me encanta que quede esta imagen final, Ah, porque sí. creo que, no, tranquila, está muy bien. Porque mientras hablabas me fui anotando algunas cuestiones que me parecen muy destacables de tu propuesta o de la secuencia pedagógica razonada que propusiste, que tiene que ver con que primero es de alguna forma aunar dos temáticas muy vigentes y muy también de interés, de mucho interés por parte de los estudiantes hoy, que tiene que ver con la cuestión de las desigualdades, que a muchas nos acusan, pero sobre todo la cuestión ambiental, ¿no? Y sobre todo también aunándolo con la historia reciente, como vos bien decías, ¿no? Con poner en valor o lanzar una mirada retrospectiva sobre sucesos históricos que tuvieron en nuestro país y que explican buena parte del devenir del presente. Entonces ahí me parece que conjugabas una mirada muy inteligente y sensible para con los estudiantes también, ¿no? Creo que el marco teórico está muy bien utilizado, muy astutamente también justificado, y yo diría que quizás la joyita de todo lo que has presentado tiene que ver con la tercera clase, que es la clase de cierre de tu secuencia pedagógica razonada, que tiene que ver con poner en diálogo, ¿no?, a los estudiantes con los mismos recuperadores urbanos, eh, que de alguna forma es un ejercicio que es muy importante en la Argentina que vivimos, ¿no? En donde a veces nuestros estudiantes, por el tipo de escuela a las que van y el barrio en el que están emplazadas, no perciben, no es muy difícil entrar en contacto con otro tipo de realidades. Entonces, me parece que ahí está como el foco, que ahí se juegan un montón de cosas que vas narrando a lo largo de la secuencia, pero que decantan de forma muy concreta allí. Y también finalmente que no sea solo la charla por la charla misma, sino la producción de un informe que eventualmente también, porque siempre hay cosas para mejorar y siempre una puede como ir puliéndolo más y mejor, me parece que la producción de ese informe tiene que ir en la línea de la producción de un informe más de tipo de investigación o algo del estilo, ¿no? Para que los estudiantes también puedan ir no solo ensayando la escritura, sino un tipo de escritura metodológica, ¿no? Un tipo de escritura que tenga que ver con un puente hacia el mundo del trabajo, eventualmente, también en los años venideros. Así que nada, para mí, aplausos absolutos. Voy a poner la Bueno, reacción muchas gracias. en, en, en mi Zoom y si les parece, damos la palabra a Yamina, que también nos va a presentar un trabajo muy interesante también relativo a la cuestión medioambiental. Buenas tardes a todos. A ver ahí si podemos compartir pantalla. Está un poco lento internet. Perfecto. A ver ahí si se ve. Ahora sí. Ahí está bien. Ahora sí. Perfecto. Sí. Lo mismo, Arrancamos. Yamina. Si Sí, se traba, te aviso y te tapás la cámara y seguís hablando, bien. dale. Sí, porque está bastante lento. Bueno, buenas tardes a todos. Mi trabajo se llama Arenando Vaca Muerta y creo que
este trabajo me sensibiliza muchísimo porque soy nacida y criada a la vera de un arroyo, Arroyo Brazo Chico, en departamento Islas del Ibicuí, al sur, bien al sur de la provincia de Entre Ríos. Es decir, que mi contacto con lo que es el río, los arroyos, los cursos hídricos, tengo mucho apego a eso, y más que nada haberme educado también en una escuela de islas, ¿sí? En una escuela de islas. Después trabajé siempre en escuelas rurales, en ámbitos rurales, pero trabajé en esos ámbitos por elección, ¿sí? Porque me encanta. Y bueno, soy profesora en pedagogía y maestra, así que bueno, siempre en comunidades donde creo que el denominador común han sido estudiantes muy tímidos, que les cuesta pronunciar su palabra, que les cuesta definir cuestiones que las sienten, las piensan, pero no logran expresar. Así que este trabajo también va en reconocimiento a todas esas poblaciones de estudiantes que han pasado por mi trayectoria docente, ¿sí? Arenando Vaca Muerta hace referencia a el fracking y a la extracción de arenas silíceas del río Paraná, ¿sí? Y donde se pone en jaque la ciudadanía ambiental por este extractivismo desmedido en las aguas del río Paraná, que infringe las leyes de la provincia de Entre Ríos. Es decir, Entre Ríos tiene la ley 26.780 que prohíbe el fracking, pero sin embargo no es respetada. La pregunta de enseñanza es involucrar a los estudiantes a interrogar por qué justamente en nuestro río, ¿sí?, tan querido y preciado, se produce esta extracción de su lecho para llevar arenas a Vaca Muerta, ¿sí? La arena silicia está contemplada por algunos autores como el nuevo oro del siglo XXI, y esta arena silicia precisamente se extrae en diferentes partes del río Paraná, y se transporta con barcos areneros hasta el puerto de Olivicuí, que es un puerto de aguas profundas. Estos barcos areneros descargan la arena en camiones, que son transportadas, esta arena silicia. Una de las características fundamentales, no las voy a aburrir con datos teóricos, pero bueno, una de las características fundamentales es que es extremadamente fina, ¿sí?, muy, muy volátil, y eso es uno de los grandes peligros, o sea, no solamente para el ambiente, que se degrada y se draga el lecho del río Paraná, sino que al ser transportada en camiones hasta Vaca Muerta, esta arena vuela, se desparrama, y nosotros la aspiramos y se deposita en los pulmones, generando, o sea, que las personas seamos propensas a cáncer, ¿sí? Es uno de los factores de riesgo. Es decir, que este extractivismo no solo es perjudicial para el ambiente, sino para el ser humano directamente, ¿sí? Las generalidades de la propuesta pedagógica razonada está pensada para el área, para la materia de geografía ambiental, que son 3 horas cátedras semanales en el diseño curricular de la provincia de Entre Ríos, para un 6º año de educación secundaria de escuelas públicas de Gualeguaychú. Y el objetivo fundamental, ¿sí?, el propósito, es la práctica plena de la ciudadanía ambiental por parte de los estudiantes, ¿sí? Es establecer esta mirada holística de los problemas ambientales y sociales que tenemos a diario, y que muchas veces los dejamos pasar, o sea, los vemos como de lejos, no los traemos a la mesa de debate del aula y no involucramos a nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, la idea es justamente originar interrogantes y cuestionamientos, movilizar controversias, donde los estudiantes puedan expresar sus posicionamientos, puedan
hacer una mirada crítica de lo que está aconteciendo y puedan buscar recursos específicos para resolver esa situación, ¿sí? Bueno, acá hice como un breve resumen del marco teórico, ¿sí? Donde tenemos varios puntos en común con la expositora anterior, ¿sí? Trabajamos todo lo que se refiere al posicionamiento de Enrique Leff en el pensamiento latinoamericano ambiental, donde él nos habla de una crisis ambiental que no es una crisis únicamente ambiental, sino que él la equipara con una crisis de la civilización, o sea, mucho más amplia, mucho más fuerte, posicionándonos en un paradigma totalmente novedoso, porque esta crisis de civilización hace referencia a que los seres humanos no hemos podido dejar un ambiente sustentable para las nuevas generaciones. Y entonces es ahí donde la crisis ambiental supera todo lo que estamos viviendo y pasa a ser una crisis de la civilización. Este nuevo pensamiento latinoamericano ambiental también habla de lo que es la epistemología del ambiente, donde pretende cuestionar todos los conocimientos a través de lo que es las ciencias ambientales, es decir, generar nuevas ramas de conocimiento que superen esto que hacemos a diario en las escuelas, que viene a ser la interdisciplinariedad, o esta imbricación de las ciencias sociales y las ciencias naturales. Es decir, él da como un salto cuantitativo, va un paso más allá, y propone esta epistemología ambiental como fuente de nuevas ramas de conocimiento, ¿sí? Y obviamente con la mirada desde el sur, ¿sí? Con esta nueva mirada desde nuestro territorio, desde nuestro país. Básicamente va a problematizar todo el campus del conocimiento desde la perspectiva ambiental. Y justamente nosotros como docentes vamos a trabajar la pedagogía del conflicto ambiental, que pretende que los estudiantes dejen de lado este conocimiento inerte, esta pedagogía inerte que muchas veces usamos en esto de que tengan que repetir, que tengan que copiar, que tengan que nuevamente... es decir, que ellos no puedan producir absolutamente nada, que sean solamente reproductores. La pedagogía del conflicto ambiental justamente va a permitir que el estudiante se posicione con un empoderamiento crítico y pueda hacer, ¿sí? Pueda producir, pueda realmente sentirse parte del conflicto ambiental y establecer estrategias para superar ese conflicto ambiental, o en todo caso para prevenir ciertos conflictos ambientales posibles, ¿sí? Con estos marcos teóricos vamos a arribar a uno de los objetivos esenciales, que es el posicionamiento en la ciudadanía ambiental, es decir, que todos las personas podamos establecer los parámetros de conducta, de cuidado, de preservación, de lucha, ¿sí? En cuanto a lo que concierne al ambiente. Es decir, esta ciudadanía ambiental nos va a posicionar en el ámbito político y nos va a permitir hacer. Creo que este es el legado más importante que le podemos dejar a nuestros estudiantes, hacerles ver la capacidad que tienen de hacerse oír, de hacerse escuchar, y que puedan realmente, a través de las herramientas que nosotros les brindamos a la escuela, poder salir del aula, salir de la institución escolar y mejorar el ambiente en el cual viven. Bueno, los objetivos, obviamente, bien específico, conocer la problemática de la extracción de las arenas silíceas del lecho del río Paraná y todas las consecuencias que esto acarrea, analizar la reglamentación vigente, es decir, que ellos sepan que hay una ley provincial que no se cumple, ¿sí? Y identificar los conceptos básicos de este marco teórico que brevemente yo les estaba comentando recién, y confrontar esos marcos teóricos con el conflicto ambiental que se les plantea, y producir hipótesis de intervención viables. Creo que es lo más
relevante o a lo que más apunto dentro de mi práctica pedagógica, esto de que ellos se sientan capaces de producir hipótesis. Bueno, con esto, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde podemos llegar? ¿A quiénes tenemos que sumar? ¿Sí? En cuanto a las actividades de aprendizaje, vamos a partir de la lectura de texto periodístico que vamos a proporcionarles, la docente va a proporcionar, luego vamos a hacer un diálogo directo sensibilizando a los estudiantes en cuanto a lo que significa el río para todos nosotros y cómo vemos, ¿sí? Después vamos a visualizar un video y vamos a establecer los grupos sociales que intervienen en el conflicto ambiental, ¿sí? Porque acá también tenemos que, por ejemplo, si nos vamos específicamente al puerto de Olivicuí, muchos de los padres de los estudiantes van a ser trabajadores en cuanto a este conflicto ambiental. Entonces vamos a tener bien delimitados los grupos sociales, las empresas, los trabajadores, los ambientalistas y el poder político, ¿sí? Esta idea de los grupos sociales es justamente para que ellos puedan investigar y armar la argumentación, la fundamentación de cada uno de estos grupos para realizar un debate dirigido. Es decir, el propósito general es que justamente cada uno de los estudiantes se empodere del grupo social, de las cuestiones esenciales que está atravesando, y poder realizar un debate argumentado, ¿sí? Con material teórico, con una serie de cuestiones y requerimientos que se les va a ir dando. Luego de ese debate, obviamente que el docente va a intentar llegar a un acuerdo y se van a hacer las conclusiones pertinentes. Justamente esta etapa del debate, de la producción de argumentos, también otra de los propósitos es generar la empatía, ¿sí? de los en los estudiantes, y que ellos puedan extrapolar esto que sucede en el aula, que sucede en esta secuencia pedagógica razonada, y traspolarlo a lo que es la vida real, ¿sí? Es decir, siempre manteniendo este vínculo y tratando de que lo que sucede y lo que acontece en la escuela no esté desvinculado de la realidad social en la cual transitamos. Por último, la clase, luego de haber elaborado las conclusiones y de haber llegado a un acuerdo, va a ser nuevamente dividida en grupos para confeccionar distintos mensajes, ¿sí? Nosotros hoy en día sabemos que nuestros estudiantes son muy hábiles en producir mensajes cortos, están muy relacionados con las redes sociales, con esto de los memes, de los videos, estos mensajes cortitos. Entonces creo que hoy por hoy la estrategia didáctica más importante es poder sacar provecho de eso que ellos miran a diario, que ellos saben hacer, y estas cuestiones donde ellos se sienten realmente identificados, ¿sí? Entonces la idea es que produzcan estos mensajes, pero obviamente con ciertos criterios. Uno es denunciar el conflicto y su ilegalidad, ¿sí? Informar sobre la situación de contaminación y los daños a la salud, convencer para promover la ciudadanía ambiental y lograr adeptos a la causa, es decir, que no quede en el ámbito escolar, sino que se vea reflejado también en buscar otros adeptos a la causa, y advertir sobre las consecuencias del daño ambiental ocasionado, ¿sí? Es decir, en estos parámetros y con la investigación que ellos tienen realizada, deberán armar diferentes tipos de mensajes, ¿sí? Acá yo les pongo, les dejo que el soporte lo elijan, puede ir desde de las músicas, canciones, rap, diferentes producciones audiovisuales, ¿sí? Y la idea es que lo puedan publicar en el blog de la escuela, en las diferentes redes, y poder salir del aula, ¿no? Creo que el objetivo esencial de nosotros como docentes es poder lograr que nuestros estudiantes sientan esta capacidad de expresar lo que sienten, de poder denunciar
estos daños ambientales tan profundos que se dan y que muchas veces pasan desapercibidos o se invisibilizan por los medios hegemónicos y por el capitalismo despiadado en el que estamos inmersos. Así que bueno, esa es la propuesta. Bueno, muchas gracias, Yamina. Lo mismo, voy a hacer algunos breves comentarios sobre tu propuesta, que también recién me recordaba algo que omití al inicio de la charla, del inicio de las exposiciones, que tienen que ver con que tanto María como Yamina, como también ahora vamos a escuchar a Ana, tienen que ver con que todas las producciones, los desarrollos que realizaron están arraigados territorialmente, ¿no? Tienen una preocupación territorial muy anclada en no solo y un compromiso docente con el abordaje de esas problemáticas, y entonces cómo se invita a los y las estudiantes a ser activos, sí, interventores en estas problemáticas, pero también personas con capacidad de reflexión sobre las mismas, sino que también esta cuestión del carácter arraigado de las problemáticas que van trayendo y emergiendo tiene que ver con el componente federal que tiene nuestro CCC, ¿no? Que congrega a estudiantes de distintas provincias de la Argentina, a distintos docentes que buscan realizar este trayecto formativo y que por lo tanto en esta diversidad, en esta pluralidad se da el carácter distintivo que nosotros tanto nos enorgullece desde la UNIPE en relación a nuestro CCC. Así que eso en primera instancia, como volver a enmarcarlo en el trayecto formativo más amplio, y en particular en relación a la secuencia de Yamina, creo que queda muy clara la preocupación por la temática ambiental y por supuesto por generar una secuencia pedagógica que no solo sea capaz de generar sujetos que intervengan en las mismas y en pos de su resolución, sino sobre todo sujetos críticos capaces de prevenir, ¿no? O sea, generar futuras generaciones que sean capaces de prevenir la emergencia y sobre todo la agudización de estas problemáticas ambientales que las estamos viendo a las claras. Me pareció que el marco teórico que seleccionaste, Yamina, está muy bien, era muy clara la cuestión del EF, cómo la explicaste. Y sobre todo creo que quizás también, así como se lo marqué a María en relación a lo más luminoso y brillante de la propuesta, creo que en tu caso tiene que ver con poner especial atención a la diversidad de grupos sociales involucrados en la temática ambiental específica que vos estás trayendo, que tiene que ver con Arenando Vaca Muerta, digamos, que es el título de tu secuencia, pero que tiene que ver con que esa diversidad de grupos sociales que intervienen en estas problemáticas tienen responsabilidades asimétricas también en las mismas, y que entonces allí los estudiantes tienen que, y nosotros y nosotras como docentes debemos acompañar una reflexión más aguda en relación a los temas, ¿no? No todos tenemos las mismas responsabilidades y entonces las soluciones debieran ir siendo más segmentadas para abonar a la precisión de la resolución del tema. Entonces ahí cuando nombrabas y explicabas sobre todo esta cuestión de los grupos sociales involucrados y que esto tiene como objetivo final generar un debate dirigido en el que los estudiantes sean capaces también de representar estas posiciones con material teórico sustentado y demás, me parecía que nada, que reflejaba de una forma muy clara y precisa el resto de la secuencia que venías construyendo. Así que por mi parte, felicitaciones. Veo que alguien en el chat comentaba algo muy así lindo y lo voy a leer, dice, hermosa actividad compañera Yamina, me siento muy interpelado, pues he trabajado también con problemáticas regionales de la zona agraria de Santa Fe, donde provengo, como el monocultivo y el uso desmedido de agrotoxinas. Nada, realmente creo en lo personal, y si querés hacer una ida y vuelta en relación al comentario del compañero Yamina, bienvenida, pero creo en
lo personal que es una gran belleza cuando como docentes articulamos las problemáticas locales que vemos en nuestros territorios y buscamos interpelar pedagógica y también muy rigurosamente a nuestros estudiantes. Así que nada, felicitaciones, también van mis aplausos y si querés te doy un poquito la palabra para que puedas hacer una reflexión final y después ya pasamos con Analía. Bueno, muchas gracias Jorgelina, y bueno, muchas gracias a Gastón. Realmente el tema del monocultivo y el uso de agrotóxicos también en Entre Ríos es enorme, y también son cuestiones que quedan silenciadas, invisibilizadas, porque justamente son fuentes de trabajo para los papás de estos estudiantes, nos impiden poder realmente desarrollar una producción sustentable, sería la palabra, ¿sí? Pero que justamente nosotros como docentes tenemos que dejar este legado a los estudiantes de poder dar palabra, ¿sí? Que ellos se sientan capaces de ver estas cuestiones y buscarles alternativas y soluciones viables. Creo que es lo principal y lo esencial. Y más que nada, hoy en día, cuando tenemos unos estudiantes en las escuelas secundarias que les cuesta mucho expresarse verbalmente, que les cuesta mucho poner el cuerpo en las cuestiones de aula, y esta técnica de que representen grupos sociales es como que los hace salir de su cuerpo adolescente, digamos, se posicionan desde otro rol y surgen realmente cuestiones maravillosas. Así que hay que como explorar hay que animarse, por ahí no nos animamos, pero hay que animarse y hay que trabajar diferentes estrategias didácticas, que es lo que nos están demandando nuestros jóvenes. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Yamina. ¿Puedo hacer un aporte? Sí, Es me un encanta. comentario. Primero, Dale. agradeciendo a la compañera que amplió un poco lo del marco teórico, porque yo por una cuestión de tiempo no sabía si entrar en detalles y demás, así que bienvenida a las explicaciones. Y por el otro lado, yo me sentí identificada también en el objetivo, creo que con Yamina también pensamos esto de generar una concientización en los alumnos en términos del sector al que pertenecen, ¿no? Porque a veces, por esto de los medios hegemónicos, defienden, ¿no?, intereses que no corresponden al sector del cual son parte, y esto que decía recién Yamina, ¿no?, de que los sectores trabajadores con los que nosotros, o los que mencionamos, quizás son sus padres, sus abuelos, ¿sí? Y a veces, ¿no?, toman discursos de otros sectores que prácticamente los perjudican a ellos. Entonces, digo, también el objetivo de abordar estas temáticas apunta a eso. Cuando decimos formar una conciencia crítica, un pensamiento crítico, también dentro de ese pensamiento crítico está esto que digo. Nada más, eso. Muy bien. Bueno, me encanta, es parte también de formarnos como docentes, intercambiar opiniones y también tal cual como reforzar otras, así que bienvenido sea. Si les parece, le damos la palabra entonces a nuestra última expositora, que es Ana Díaz Puentes. Ana, ya te presenté, podés, si querés, ir probando la cuestión de la pantalla. Y yo, antes de darte la palabra, quiero agradecer muy especialmente, veo que están conectadas algunas también estudiantes y compañeras de la licenciatura, agradecerles, la verdad es que me llena de orgullo verlas, no solo porque también vi sus exposiciones, algunas en esta semana y que estuvieron también muy brillantes, sino porque nada, tiene que ver con el compañerismo y eso siempre es muy bienvenido y agradecido. Así que gracias y te escuchamos, Ana. ¿Se ve bien? Buenas tardes. Qué Sí. momento, me tocó última, excelente las chicas, la verdad que me encantó, está a la altura. Ana, eso, poné la copita, a ver si se ve bien. ¿Se ve? Eso, perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno, mi trabajo se llama El río Tuel también es pampeano, Educación Ambiental, una mirada sobre el uso, aprovechamiento y cuidado del ambiente provincial en la actualidad. Bueno, sigo. Primero, bueno, yo puse así, igual que las chicas, sí, lo dividí en introducción, justificación, marco teórico y la secuencia pedagógica razonada. Para empezar, decir, bueno, que el conflicto, si bien es un conflicto latente entre La Pampa y Mendoza, esto se remonta ya hace bastante tiempo, ¿sí? Desde los primeros conflictos que existieron
entre La Pampa y Mendoza por el manejo de la cuenca. Entonces, por ahí, esto no es muy conocido por todos los pampeanos, sobre todo lo que tiene que ver con las nuevas generaciones, que ya nacieron ellos sin que existiera el río. Entonces, porque hacer un trabajo interdisciplinario, es que consideramos, por eso voy a hablar en plural, consideramos que esta problemática tiene que estar presente en las aulas, en todas nuestras escuelas. Por eso es que ahí puse la inclusión de la temática en nuestras aulas. Si bien nosotros apuntamos a una transversalidad de la educación ambiental y generar la educación ambiental en nuestros estudiantes, principalmente pretendemos trabajar la problemática del río Atuel en el aula, ¿no? Y utilizar a la educación ambiental como una herramienta fundamental para incorporar en la escuela y proyectar escenarios de transformación. Esto, o sea, lo que implica son nuevos desafíos. Y tenemos que buscar nuevas estrategias para provocar aprendizajes que sean valiosos, que sean duraderos, y que podamos nosotros lograr tener ciudadanos responsables y comprometidos sobre todo con la lucha. En este caso con la lucha por el río Atuel. Hace el 8 de agosto fue el día de la lucha por el... No, está loco. Se lo van a repegar. Se cumplieron 76 años desde que Ángel Garay, que era un radiotelegrafista que estaba en el destacamento policial de Árbol de la Esperanza, que es un paraje donde vivían mis abuelos, que le mandó en ese momento al presidente Domingo Perón, le mandó un telegrama diciéndole cuáles eran las condiciones nefastas, ¿sí?, en las que se estaba encontrando la provincia a causa del corte del río Atuel. Nefasta porque había consecuencias ambientales, sociales, económicas, productivas. Así que ya viene desde 1947 que se manda ese telegrama al Domingo Perón, que fue cuando empieza a operar la represa en Mihuil, ¿no? Bueno, el conflicto incluye un entramado de múltiples variables a indagar: ambiental, territorial, demográfica, histórica, cultural, jurídica, entre otras. ¿Qué quiere decir? No solamente nosotros podemos hablar teniendo en cuenta consecuencias ambientales, sino también que tenemos que tener en cuenta las consecuencias sociales. ¿Y por qué? Porque el mayor despoblamiento del oeste de La Pampa se produjo principalmente a causa del corte del río Atuel por parte de Mendoza. Jurídica, porque la Corte Suprema de Justicia en el año 2008 estableció que Mendoza tenía que largar cierto caudal a la provincia, pero bueno, Mendoza hizo caso omiso a lo que había establecido la Corte Suprema de Justicia, así que seguimos en lucha. Bueno, nosotros creemos que esto permite la construcción de saberes que posibilitará una mayor conciencia, sobre todo una mayor conciencia en los jóvenes, ¿sí? Que ya como decía recién, ellos son los que se tienen que apropiar de esta lucha, que viene hace rato. Entonces, acercar a los estudiantes a una educación ambiental y que puedan tener contacto con la problemática, es decir, que ellos puedan conocer cuáles son las consecuencias que provoca en el oeste de La Pampa la ausencia del río Atuel. Bueno, como dije, es un proyecto interdisciplinario, porque vamos a trabajar desde geografía, construcción de la ciudadanía, educación física y metodología de la investigación. Yo por ahí, esto de la construcción de saberes que posibilitará una mayor toma de conciencia, como decíamos ahí, es que nosotros pretendemos que los estudiantes conozcan principalmente todo lo que ha sufrido los pobladores del oeste de La Pampa, que no solo afecta a ellos, sino también al todo el desarrollo regional de la provincia. Por eso es importante el conocimiento y la concientización de la problemática. Ante esto, la pregunta de enseñanza que planteamos es: la situación del río Atuel provocada por los taponamientos que realiza la provincia de Mendoza, sus cortes y las regularidades de sus caudales, ¿por qué constituyen un problema para el desarrollo económico, ambiental y demográfico de los departamentos Chalileo y Chicalcó, ubicados en el oeste de La Pampa?
Bueno, ahí está, lo que le había puesto para que fuera pasando el movimiento. En esta imagen, que es también la que yo tengo atrás, no sé si ustedes ahí, porque a mí se me traba acá no sé si estoy trabada para ustedes ahí en la cámara. Yo acá veo que se va trabado. O sea, estás trabada en la cámara, pero te escuchamos bien. ¿Se escucha bien? Sí, Sí, bien. ya se va a destrabar. Bueno, esperemos que se destrabe. Bueno, ahí quise poner una imagen, que es el conflicto entre Mendoza y La Pampa por el río Atuel. Del lado izquierdo de la pantalla, La Pampa, cómo está en este momento, cómo es el cauce del Atuel en nuestra provincia, y del otro lado Mendoza. Y en este sentido, esto que decía hoy, si bien la educación ambiental está presente en la vida cotidiana, pero es necesario que cada estudiante incorpore aprendizajes que le permitan desarrollar actitudes positivas para el cuidado del ambiente. Sobre todo teniendo en cuenta que toda cuestión o problemática ambiental trae aparejada profundas desigualdades. ¿Qué quiere decir esto? Tal es el caso de los pobladores del oeste pampeano, quienes fueron los más desfavorecidos con la problemática mencionada. Los habitantes del oeste de La Pampa tienen una economía que se caracteriza principalmente por ser una economía de subsistencia, ya que la falta de agua producida por la interrupción de los caudales del Atuel que ingresaban a la provincia produjeron decenas de muertes de ganado, el consecuente éxodo de la población y un deterioro ambiental muy grave. La verdad que la dispersión de la población se convirtió para nosotros en una triste realidad que todavía no puede ser revertida, porque, por ejemplo, la colonia Butaló, que era la que llegaba el agua principalmente, se dedicaban a la cría de ganado, cultivos, desapareció. Hoy ya no existe la colonia Butaló. Y tuvo que ver con este éxodo de la población, se tuvo que ir por la falta de agua. Entonces, en este sentido es importante el abordaje del tema. En particular, nosotros hacemos hincapié en la problemática del río Atuel porque muchos de nuestros estudiantes fueron sus familias, sus abuelos, en mi caso también, porque mis abuelos pertenecían a Árbol de la Esperanza, tuvieron que emigrar de la zona por la falta de agua y muchas de esas familias vinieron acá a Victorica. Entonces es el contexto de pertenencia de los alumnos. Entonces, por eso más que nada también es que nosotros queremos abordar esta problemática. Bueno, la propuesta es un proyecto de viaje que está pensado para alumnos del 6º año de la educación secundaria de la orientación en Ciencias Sociales y Humanidades de Victorica, del Instituto San Juan Bosco de Victorica. La idea es que podamos realizar un viaje a San Rafael con la idea de que ellos puedan ver cuáles son las actividades económicas que se realizan en Mendoza y que las puedan comparar con las que nosotros realizamos acá. Y más que nada que ellos puedan evidenciar la desigualdad y el impacto que ha provocado la falta de agua en el oeste de La Pampa, que si bien es una región que se caracteriza por su aridez, no fue esa la causa por la que desaparecieron los poblados o por la que la gente se tuvo que ir, sino que la causa principal fue la actividad humana. La creación de la represa El Mihuil en 1947 hizo que Mendoza cortara definitivamente el cauce, entonces fue esa actividad la que produjo el despoblamiento. Es decir, que el corte del agua por parte de Mendoza produjo una alteración tanto en la distribución, en el crecimiento y en la movilidad de la población. O sea, no tuvo que ver con causas naturales, no tuvo que ver con la aridez del suelo, sino que tuvo que ver, en este caso, con una actividad humana. Bueno, también pretendemos que los estudiantes se apropien del problema para que sean partícipes de la lucha pampeana. No voy por ahí teniendo en cuenta mucho las filminas por si me voy de una parte a la otra.
Bueno, el eje que se va a trabajar principalmente, yo puse ahí el eje desde geografía, que es la dimensión ambiental de los territorios, cuyo saber es comprender la problemática suscitada en la cuenca del Salado, Atocha, Chabilebú, Curacó, Colorado, y los efectos en la biodiversidad, las condiciones socioeconómicas de la población, 31, bueno, socioeconómicas de la población, el desarrollo regional y los conflictos e intencionalidades entre los diferentes sujetos sociales en la actualidad a causa del corte del río Atuel por parte de Mendoza. Esa es todo el saber. Esas imágenes que están debajo de esa filmina son las imágenes reales. Es como hoy está el oeste de La Pampa. Si bien hace algunos años, ya cuando la Corte Suprema de Justicia estuvo a favor de La Pampa, estableció el caudal que se tenía que largar, Mendoza abrió las compuertas, largaron agua, y toda esta zona que ustedes ven ahí en las fotos se inundó. El cauce del río desde 1947 se perdió, y al largar agua, no el caudal establecido, sino al largar agua de golpe, toda esta zona se inundó. Es más, hubo mucha gente, en Algarrobo del Águila sobre todo, que perdieron animales, casas, a causa de la inundación provocada por la apertura de la compuerta. Todavía estoy trabada en la... Bueno, con respecto al marco teórico. Nosotros, antes de establecer esto, ¿no?, cómo se enmarca el proyecto, nosotros hay que pensar, cuando pensamos una práctica de enseñanza es preciso considerar temas, problemas, perspectivas, para trabajar en el aula, pero que requieren un posicionamiento crítico y que favorezcan la interdisciplinariedad. Nosotros como educadores considero que es fundamental tratar el tema del ambiente en todos los espacios curriculares, logrando esa transversalidad tan deseada de la que todos los docentes hablamos, ¿no? Ya sea la educación ambiental como también cuando hablamos de ESI. Por eso es que el proyecto se enmarca en una postura epistemológica que aboga por la complejidad, la multicausalidad, el diálogo interdisciplinario y la preocupación ética. Por lo que se plantea desarrollar una propuesta que promueva una nueva perspectiva ética, epistemológica, pedagógica y ambiental. En este sentido, nos posicionamos principalmente desde una pedagogía crítica, asumida principalmente como un producto de lucha entre grupos sociales opresores y oprimidos, considerando que las cuestiones educativas deben ser consideradas en el contexto cultural, social y económico donde esas tienen lugar, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que esta pedagogía asume los conocimientos y los saberes como herramientas de lucha para la intervención y la transformación social, contribuyendo a una perspectiva emancipatoria. Y una forma de generar ese vínculo pedagógico es a través del contacto directo con el espacio y la problemática. Es por esto que nosotros planteamos la idea del viaje, para que los estudiantes puedan tener contacto directo con la problemática. Sobre todo, o sea, más allá de con la problemática, van a tener contacto directo con las actividades económicas que se pueden realizar en Mendoza a través de la utilización y del aprovechamiento del río Atuel. Bueno, esto es lo que les decía de la pedagogía crítica, ¿no? Que deben ser consideradas en el contexto cultural, social y económico, donde tienen lugar, una pedagogía que asume los conocimientos y los saberes como herramientas de lucha, en donde la escuela tiene que ser una esfera pública, democrática, donde se escuchan voces, experiencias, y creemos que es un punto de partida para construir conocimiento y valores a partir del análisis y la búsqueda de posibles soluciones. Creemos que las nuevas generaciones son las que pueden llegar a lo mejor en algún momento, no sé, tener posibles soluciones, ¿no? Con respecto a
a la secuencia pedagógica, antes quería decir que me olvidé, nosotros a esto que lo llamamos acá el despojo del oeste, porque cuando hablamos del despojo del oeste no hablamos solamente del despojo de los recursos hídricos. El despojo del oeste viene ya desde la organización del territorio con el exterminio de las poblaciones, de los pueblos originarios. De ahí ya empieza el despojo del oeste. Después la división de tierras y para rematar el despojo de los recursos hídricos. O sea, nos sacaron también un recurso como es el río Tuel. Digo nos sacaron porque ahora, por ejemplo, hace poquito estuvo el ministro Guado de Pedro, estuvo recorriendo la zona con el gobernador de la provincia, comprometiéndose a seguir la lucha y a ver de qué manera se puede buscar una solución para que Mendoza pueda alargar el 3% del caudal que fue lo que declaró la Corte Suprema. Vamos a ver, venimos desde 1947, por ahí otros 76 años más y lo conseguimos. Bueno, con respecto a la secuencia pedagógica razonada, que ya la mencioné, que es el proyecto de viaje, como principal objetivo nos planteamos reconocer las problemáticas ambientales en el marco de los derechos de la tercera generación como objeto de preocupación. Perdón. Las tengo ustedes acá en la... de los derechos humanos de la tercera generación como objeto de preocupación de los gobiernos y los ciudadanos, identificando acciones y estrategias puestas en juego, reconocer el conflicto por las aguas del río Atuel como un complejo donde se interrelacionan múltiples dimensiones de análisis, como decíamos, no solamente podemos analizarlo desde lo ambiental, sino también desde lo socioterritorial, desde lo económico, desde lo demográfico, desde lo judicial, identificar los diferentes sujetos sociales que intervienen en la problemática y los intereses en juego y las relaciones de poder que se manifiestan, destacando principalmente el rol de los costeros y pobladores del oeste pampeano. Reconocer y analizar el impacto ambiental que produce el corte del río Atuel en la provincia de La Pampa de una perspectiva interdisciplinaria, comprender las consecuencias sociodemográficas, ambientales, económicas, culturales derivadas de los sucesivos cortes del río Atuel, y realizar actividades físicas y deportivas que propicien el intercambio del medio ambiente en contextos diferentes a los habituales. Como nosotros planteamos, realizar actividades antes, durante y después del viaje, la idea es que los chicos realicen actividades donde van a tratar con un medio totalmente diferente al que están acostumbrados. No me había acordado que le había puesto esto para el movimiento. Bueno, esta imagen es, acá tendría que haber agua, en esta. Ahí están los chicos de la escuela de Santa Isabel y Algarrobo del Águila, que están sosteniendo la bandera en el día de la lucha por el río Atuel, que es el 8 de agosto. Esta no fue este año. Bueno, esto es Algarrobo del Águila, el Atuel con agua, y así como está ahora, como tendría que estar y como está. A todo el mundo por ahí, lo más impactante creo que es la imagen esta de cómo se ha perdido el cauce de la sequía, de poder estar sobre un río. Uy, perdón. Bueno, como les decía, nuestra propuesta de viaje tiene actividades previas al viaje, actividades durante y después del viaje. Las actividades previas al viaje, desde geografía se va a realizar un recorrido teórico, tanto por la situación económica, política, judicial y ambiental de la provincia de La Pampa, teniendo en cuenta los beneficios y perjuicios de la utilización del río Atuel y el posterior corte del mismo. Trabajo con análisis de casos, testimonios de los puesteros del oeste, periódicos, bueno, entre otras cosas que por ahí evidencian las problemáticas que causó, ¿no?, el corte del Atuel, y también trabajo con el cancionero pampeano. Tenemos un amplio cancionero pampeano de cantautores del oeste principalmente, que tratan la problemática.
Desde educación física, un acondicionamiento físico, que va a ser, o sea, trabajo, por ejemplo, caminatas en terrenos irregulares, ¿sí? Un acondicionamiento porque van a realizar diferentes actividades, por lo que van a necesitar ese acondicionamiento. Algunos juegos ludomotrices y circuitos que involucren acciones variadas, como por ejemplo trepar, saltar. Nociones básicas de primeros auxilios, como RCP, inmovilización, transporte de heridos, en el caso de que suceda algo. Desde metodología de la investigación, instrumentos de recolección de datos y recolección de fuentes, sobre todo en una investigación. Y desde construcción de la ciudadanía, trabajo con la ley 27.621 para trabajar la cual establece que la educación ambiental debe ser integral, permanente y transversal en la escuela, y además trabajar también con derechos ambientales y humanos, ¿no? Con los derechos humanos de tercera generación. Durante el viaje, bueno, este es el itinerario que realizaríamos en el día 1. Esto, como fue un proyecto que se inició en el taller 3, y después, bueno, este año lo mejoramos, ¿no? Para el taller final, lo pudimos llevar a cabo el año pasado. La verdad que tuvimos excelentes, o sea, resultó súper útil para concientizar, para el conocimiento de la problemática. Bueno, acá en el día 1, bueno, iríamos a San Rafael, ¿no? Como primeras actividades, hacer un city tour en las bodegas, chocolaterías, paseo de artesanos. Después, el segundo día, a los reyunos, donde van a poder hacer actividades como andar en catamarán, tirobanqui, canoa, que en un momento se hizo en Algarrobo del Águila en el año 2019, cuando habían largado un poco de agua, se pudieron realizar todas estas actividades, hicieron un parque con parrilla, donde se podía ir a hacer estas actividades, ¿no? Bueno, después, pero fueron 2-3 meses nada más. Después, el tercer día, que sería el último, la visita a los Ñubiles, al dique, a la represa, al cañón del Atuel, y ahí ellos van a ver el dique, van a poder ver las compuertas, cómo opera, ¿sí? Y por qué están cerradas esas compuertas que son las que nos largan agua a nosotros, ¿no? Cuando las abren. Si bien principalmente la compuerta se abre en General Alvear, en Mendoza, en el Rincón del Indio, cuando empiezan a operar este dique, que nosotros nos quedamos sin agua. Bueno, ahí está los chicos que fueron el año pasado, los de sexto año. Bueno, y después del viaje, desde geografía, la elaboración de un informe sobre el uso y aprovechamiento del Atuel por parte de Mendoza y el impacto ambiental, sociodemográfico, económico y cultural en nuestra provincia. Desde educación física, la evaluación de las actividades y que ellos puedan ver, establecer las similitudes y diferencias, que vaya si las hay, las diferencias, no creo que no encontraron muchas similitudes, sino más que nada diferencias, entre las posibilidades que ofrece el medio natural en el que ellos viven y el conocido a través del viaje, ¿no? Y desde construcción de la ciudadanía y la metodología de la investigación, la construcción de una muestra fotográfica del viaje que se denomina construyendo conciencia, con el objetivo de experimentar las emociones, sensaciones, percepciones que tuvieron, ¿no? Al visitar la provincia vecina y el retorno a nuestra localidad. Y bueno, y ahí, bueno, yo no lo puse, pero los recursos que se van a utilizar, más que nada, son una cámara fotográfica o celular y una bitácora, donde van a poder ir anotando todo lo que van viendo. Y la evaluación, lo puse ahí como final nada más para una evaluación de tipo formativa, con el fin de que le podamos brindar información, así como realizar una valoración del trabajo que van realizando en la bitácora, para que exista una retroalimentación con la que así pueden realizar cambios, ajustes, porque aparte del informe, ellos van a tener que entregar un portfolio digital con el antes, durante y después del viaje.
lo mismo que decía por ahí María, que, por ejemplo, esto está pensado para un grupo donde trabajan con el informe, por ejemplo, porque si vos le decís, bueno, nosotros nos aseguramos de que los años anteriores al sexto año, y sobre todo en el sexto año, porque este viaje, a partir del año pasado, quedó establecido este proyecto como viaje de estudio de sexto año a San Rafael. Entonces, nos aseguramos de que todos, quinto año y el comienzo de sexto año, por ejemplo, la elaboración de informes, cómo recolectar datos, ellos lo puedan ir trabajando para que después no sea, tengo que presentar un informe y no tienen ni idea de lo que es un informe. Así como decía Yamila, todos estos grupos clase están preparados para poder presentar estas actividades, ¿no? Y después, bueno, una evaluación individual. También se va a realizar una evaluación individual para que ellos digan qué les parecieron las actividades, qué nuevas experiencias pudieron vivenciar, si pudieron obtener información de lo que ellos vieron, de lo que vivieron. Bueno, y ahí seguramente me olvidé de algo porque tenía mucho más para hablar sobre la problemática, pero bueno, el tiempo era cortito y... No, está muy bien, Analía. Nada, la verdad es que lo mismo que con las chicas, como les dije antes, ¿no? Creo que también la gran potencialidad de tu trabajo es que tiene un arraigo territorial muy evidente, que hace que los estudiantes y las estudiantes puedan sentirse también interpelados o interpeladas en relación a la propuesta pedagógica que estás planteando. Em, por eso también cuando dabas a conocer la justificación, ¿no? que hacía tu propuesta, me parecía que venía muy a colación esto que decías de, bueno, que es el contexto de pertenencia de los estudiantes, ¿no? Hay sus familiares y generaciones anteriores fueron claramente impactados por esta situación, y entonces cobra mucho sentido trabajar esto en la escuela, y sobre todo de esta forma tan vivencial que tiene que ver con un proyecto de viaje, ¿no? A la provincia vecina, que cuenta con los recursos naturales que ustedes no, y que por lo tanto pueden motorizar ciertos desarrollos de tipo económico, social y ambiental que están vedados para ustedes pampeanos. Así que nada, me parece que la propuesta, el viaje, es muy atinada, y nada, me alegra mucho también que la hayan podido ya llevar adelante. Eso también es muy gratificante cuando ustedes también nos cuentan que efectivamente estas propuestas ya están siendo aplicadas y que tienen fotos, así que cuando tengan fotos también mándennos, así nosotros también eventualmente podríamos ver qué hacemos con ese material, pero me parece que está buenísimo y que hay que ponerlo en valor. Este año se ¿Querés decir vuelve, algo? como te decía, quedó establecido ya como viaje de estudio de sexto año Claro. a San Rafael, y este proyecto, porque obviamente van pasando y ellos tienen que conocer la problemática. Entonces, que todos los años puedan ir, la verdad que para nosotros, todos los que estuvimos en este proyecto, en el momento que se empezó a armar, cuando yo dije que tenía el taller 3 y tengo que preparar y podemos hacer un proyecto interdisciplinario, se prendieron los demás, y que haya quedado establecido, para nosotros un logro terrible. Total, un Algo, orgullo enorme, ¿verdad que sí? total. Bueno, creo que estamos ya 1 hora y media, ha pasado, increíble cómo pasa el tiempo, pero por mi parte agradecerles, si quieren ahora hacemos como, si quieren, o quieren dar algún comentario final, les circulo la palabra, pero en todo caso de mi parte agradecerles el compromiso, la rigurosidad, el trabajo, el esfuerzo realizado. Y sobre todo comentarles a quienes vayan a ver este video en ocasiones posteriores, que es esto, ¿no? Que todas estas producciones han sido realizadas por docentes
emplazados en distintos lugares de la Argentina, porque nuestro ciclo de formación es de carácter federal, porque comprende la diversidad territorial que tiene nuestro país, y sobre todo también está muy preocupado por poder generar insumos críticos, recursos pedagógicos, didácticos, y también formar a los docentes para justamente generar una masa crítica en nuestros estudiantes para intervenir en estas situaciones que al menos nosotras y nosotros las definimos como preocupantes, problemáticas, injustas, y que por lo tanto consideramos que requieren de una intervención. Así que de mi parte agradecerles, felicitarlas nuevamente, es un placer también conocer el recorrido y ver cuánto se ha realizado y mejorado en sus producciones, y siempre también con ustedes la apertura de mejorar. Así que muchas gracias. Yo, si quieren ¿quieren dar alguna palabra de cierre final o alguien quiere hablar? No, yo nada más agregar a modo de agradecimiento el acompañamiento, también resaltar que en términos generales la mayoría de los docentes de la UNIPE siempre te sentís acompañado, y así que bueno, nada, eso, gracias por el acompañamiento, Jorgelina, siempre presente, siempre dispuesta, contestando enseguida, así que bueno, gracias, porque para nosotros es un montón. Por favor. Yo quería felicitar a mis compañeras por Sí. las tres, por la exposición, sumamente valioso. Me llevo mucho de los aportes del trabajo de María, que estoy ahí también tratando de implementar un proyecto de reciclaje, pero bueno, el desafío es pensar no al reciclaje como algo descontextualizado, sino que en realidad implica un cambio en la manera de pensar y de consumir, o sea, no que quede el reciclaje como instancia de final del proceso, sino que en realidad evitar que el reciclaje exista, porque eso implica entonces revisar pautas de consumo. Es difícil cuando hay docentes o compañeros que por ahí tienen otra perspectiva del ambiente. Entonces me parece que el desafío de la educación ambiental integral tendrá que ver con, bueno, la actualización y la capacitación a los docentes. Me parece a mí un paso sumamente valioso la ley. Creo que va a tener los mismos desafíos que lo tiene en su momento la ESI, que tiene que ver con la capacitación, con realmente, digamos, implementarla de manera transversal. Las propuestas transversales en educación siempre son muy difíciles, pero creo que la educación, digamos, desde el abordaje epistemológico de la educación ambiental, esto de encasillar saberes, la ley, lo que hace es tratar de, bueno, empezar como a rever eso, ¿no? Así que bueno, María, me voy con muchos aportes. Yo también, mi idea era trabajar sobre los recuperadores urbanos, sacarles la etiqueta que ellos dicen que no son los cartoneros, sino ellos se plantean como trabajadores ambientales, y me parece que eso es sumamente valioso. Así que bueno, nada. Después, obviamente, en el caso de Yamina, también felicitarla, me parece que tiene muchas líneas y aportes para poder transversalizarlo también, o encontrar continuidades con la cuestión del litio, que actualmente se está desarrollando. Y bueno, y de Ana decirle que destaco, como siempre la he escuchado, su pasión a la hora de exponer ese tema, porque se evidencia que para los pampeanos la verdad que es una problemática que los atraviesa y que los determina, y es algo estructurante. Así que bueno, y yo veo, cada vez que expones, Ana, veo eso, veo en tu posicionamiento como ese compromiso, y podría decir, no sé, dolor, ¿no? Porque lo siento de esa manera. Así que bueno, nada, felicitarlas. Ha sido para mí una semana muy linda. Lamento no haber podido estar en todas las exposiciones, pero bueno, nada, Guillermina, aquí la veo otra vez. Creo que ha tenido asistencia perfecta. Así que bueno, nada, eso. Y bueno, Jorgelina, obviamente, agradecerte, así como lo hizo María, por el acompañamiento, por el trato humano también, ¿no? Me parece que es en un contexto que a veces es muy difícil en la educación, encontrar humanidad, amorosidad, es
sumamente valioso. Bueno, para eso estamos. Es lo que da Bueno. sentido a nuestra tarea. Jorgelina, y ahí la compañera me da la palabra. Sí, pude organizarme en la semana para poder acompañar este terrible grupo de colegas a nivel federal, que no es poca cosa, es un montón. Y bueno, la verdad que felicitarlas que llegaron hasta aquí, y reconozco y conozco del esfuerzo que nos ha significado. Así que más que eso, felicitarlas. Y también a vos, Jorgelina, porque has sido nuestro puente, nuestro nexo, nuestro sostén para que todos lleguemos aquí. Así que más que muchísimas gracias. Todo Muchas, suyo, todo muchas suyo. gracias. Por favor. Aquí mucho viento de aquí en la Patagonia, así que está muy frío, mucho viento, así que un beso inmenso, un cariño grande para todos ustedes. Igualmente, Guille. Acá también hay mucho viento, mucho viento. Es más, tuvimos la luz cortada durante 2 horas. La verdad, agradecerte, Jorgelina, por el acompañamiento de siempre, porque la verdad que has tenido un trato para con nosotros increíble y siempre nos has dado una mano y has sabido entender por ahí cuando no hemos llegado con algo. Así que muchísimas gracias. Ana, sí, también, el dolor se siente. Como le decía, cuando estaba exponiendo, mis abuelos eran de Árbol de la Esperanza, y ellos vinieron acá a Victorica y también fue un causante el corte. Así que se siente el dolor, y bueno, creo que eso le queremos transmitir a nuestros estudiantes, ¿no? Que ellos también lo vivan, lo sientan y que lo luchen, como también nosotros lo estamos luchando. Así que bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones a mis compañeras también que expusieron, y bueno, nos vemos pronto seguramente cuando tengamos que poner ya hacer el examen final. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo, Jorgelina, solamente felicitarlas a las compañeras, obviamente, y agradecer enormemente tu acompañamiento, tu vigilia constante, tus ganas y tu esfuerzo por hacernos superar a nosotras mismas, que por ahí uno, a veces las correcciones y esto y aquello, y las idas y las vueltas, uno rezonga, y que te cansabas de ver el trabajo, pero bueno, valió la pena. Y también esta instancia yo creo que es de superación personal, ¿no? Porque ya a esta altura, ya tengo 20 años de antigüedad, es como que es simplemente superarse a uno mismo y saber que se puede mucho más y que siempre queda muchísimo más por aprender y más caminos por recorrer, y que todo redunde en beneficios para nuestros estudiantes. Creo que ese es el objetivo principal. Así que muchísimas gracias. Totalmente. El foco está en ellos, en ellas siempre, y es lo que nos anima y le da sentido a nuestra tarea. Así que les agradezco, que tengan un hermoso viernes, que descansen, y a todos y a todas los y las que nos acompañaron les agradecemos muchísimo. Hasta luego. Chao. Chao, hasta luego.